¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Lagiglia y venía a presentarles en esta feria del libro digital y especial mi trilogía Un trip en el bocho. Bien, acá tenemos ya la primera y la segunda parte publicada, la tercera está ya en proceso de edición. Déjenme decirles que obviamente ya desde el título hace alusión obviamente a una frase de una canción de Charly García. ¿Bien? Un trip en el bocho. Cada cual tiene un trip en el bocho. ¿Bien? ¿Qué he querido narrar con ello? Y en este caso, la primera parte se subtitula Inventario de noche y la segunda Inventario del día. He querido honrar, homenajear, pero sobre todo sostener una historia que es de alguna manera formativa en cuanto a la poética y la lírica de estos artistas, que en este caso es Charly, pero también está Luis Alberto Spinetta en la segunda, y otros poetas que no los quiero nombrar porque se personifican en la novela. Es como que hasta su propia obra, sus propias canciones, tienen un personaje, tienen una relevancia. Si no es una escenografía coral, es una escenografía surrealista, obviamente, que ayuda mucho el surrealismo, ni hablar del Flaco Spinetta, para crear una atmósfera, para crear un ambiente, una escena y hacerlos a los personajes, bueno, transitar por ese derrotero. ¿Bien? Y cuando digo formativo, me refiero a que uno creció, yo tengo 47 años y creció en la juventud, la vivimos en los 80 y 90, y la música era algo, lo sigue siendo, gracias a Dios, pero ahora con unas vueltas de tuerca que hay que superar, ¿no? Pero eso, era una poética que veníamos de años oscuros y que empezábamos a celebrar. No sabíamos qué, porque yo tenía en el 86, cuando hasta con el Mundial de México, que lo ganamos de la mano de Diego y del pie también, estábamos festejando un país que se renovaba en su música, en su lírica y en sus expresiones, y encima con esa frutilla del postre de sabernos campeones mundiales, a pesar de que el 78 también lo habíamos hecho, pero bueno, en otro contexto, referido a la dictadura y en estos procesos sociales que se marcaron a las generaciones anteriores a la nuestra. Eso es lo que quiero de alguna manera también diferenciar. Nosotros salíamos a bailar y no teníamos el rigor de terminar en cana o con el pelo cortado o tener que buscar a papá y mamá que nos saque con alguna influencia, porque eso vivieron las generaciones de la del 75, la de la noche de los lápices, con el proceso que dio de la dictadura militar, ¿no? que dio inicio en el 75, y con el 82 con la generación que quedaron en la trinchera de Malvinas. Y los que volvieron de alguna manera no fueron recibidos como se merecían, ¿no? Porque la palabra héroes ahí nomás se nos simboliza ante semejante hazaña que tuvieron estos chicos, estas juventudes, pero no los honramos por lo menos del primer minuto como debiera. Entonces, nosotros veníamos después de esas dos generaciones, por decirlo, borradas de su juventud, marcadas a fuego. Entonces, nuestra música fue lo formativo en ese punto, porque no dejaba de ser una música en la que un Charly lúcido nos decía poéticamente: enciende los candiles que los brujos piensan envolver, a nublarnos los caminos. Y era poéticamente, es una imagen casi fantástica, qué sé yo, muy alegórica, como es toda la poética de Charly, del Flaco, y sin embargo había mucho de realidad en ese aspecto de codificar esa poética y llevarla en que realmente habían brujos, realmente habían dinosaurios, realmente habían monstruos alegóricos que eran carceleros de la humanidad, como también lo refiere Charly en una de otras canciones. En ese punto nosotros salimos a bailar y en ese punto empezamos a hacer conciencia de que estamos disfrutando y celebrando una juventud que otros no habían podido, pero con una lírica que todavía permanecía a ese espíritu y a
a esa necesidad de no poder expresarse que tuvieron las generaciones anteriores. Y bueno, como si no naturalizamos, porque en realidad no fue naturalizar, pero hablar de este proceso, hablar de desaparecidos, hablar de juventudes truncadas, para las generaciones anteriores fue casi una valla inabordable, insuperable. La propuesta con la música es que celebremos lo otro, lo maravilloso, dejemos de celebrar el horror, no por una cuestión de olvidarnos, al contrario, de sostenernos desde esa experiencia para poder ir hacia una celebración un poquito más centrada en la experiencia de una vida un poquito más consciente, de que la podemos celebrar juntos, en unión, y bueno, y toda la lírica que representan, como decís, ya se parece al pensamiento hippie, amor y paz, pero en un punto también me siento y conozco muchos de los que me ha dado la vida, la oportunidad de conocer a fondo personas que somos los soñadores que nos reclamaba John Lennon. Bien, John Lennon en Imagine, que nos pedía imaginar un mundo sin fronteras, sin religiones, sin separaciones, sin ira, en paz, conviviendo todo el mundo en paz, que lo imaginemos. Bien, entonces en un punto dice, you may say I'm a dreamer, tú puedes decir que soy un soñador, but not the only one, pero no soy el único. Entonces ahí está, ese único nos implicaba a todas las generaciones que teníamos que hacer un esfuerzo por imaginarlo y por llevarlo a cabo, o sea, volvernos una utopía reaccionaria. Y eso es lo que hacen estos 5 personajes, y ese es el legado que yo he querido expresar. Les leo un poquito para que no sea todo tan reseña, y se meten de paso en el registro del narrador, ¿no? Fíjense, ya el primer capítulo, bien, tengo ahí, ya despiértate rayo, y tengo la imagen a menos de un David Bowie con el rayo ahí abriendo los ojos, ¿no? En otros están los ojos cerrados. Leo. La música está. Su etérico corpus me alcanza por algún lugar debajo del volante del auto. Conduzco por entre un paisaje que me es claramente familiar, pero todo ello está a punto de cambiar. Cada retícula de la afuera va a mostrarse perturbadora ante mis hasta ahora tan sólidas y cristianas creencias de entender por el significado del milagro milagroso, algo que sucede siempre en la periferia de una bien entendida realidad. No solo estoy completamente equivocado, también estoy perdido en la mismísima familiaridad del paisaje. Digámoslo pues tal como lo siento, estoy situado, y todos los que conozco lo están. No hay salida en el laberinto tramposo de lo que es una verdad y lo que es una mentira. No hay salida si prestar especial atención a los infinitos carteles que acompañan el fatigado camino a casa. Advertiría que en ellos no hay nada escrito. Infinitos carteles que no dicen nada. ¿De qué otro lado he copiado esa frase? La música acompaña cada premonición de catástrofe. Lo hace por la misma razón que los enamorados corren a contemplar el ocaso, con el profundo deseo de ser llevados hacia el otro lado y salir indemnes y eternos, aún en lo efímero. La música es el único puente tendido hacia aquel que ya ha visto las ruinas de la arquitectura del realismo, mucho antes que ésta fuera levantada, y nadie ha podido cruzarlo antes de ser llamado con una simple y luminosa frase que nos implora: ven como eres, come as you are. Ok, bueno, eso, el come as you are, ven como eres, ¿no? O sea, nos pide, con el correlato que tenía Imagine para las generaciones anteriores de imaginarlo, con Nirvana hay una premura, hay una prisa en nuestra generación de encarnar en esa utopía reaccionaria. No lo imaginemos, vamos y hagámoslo. Hoy, más que nunca, yo esto lo escribí hace 4 años, que terminé de escribir y le puse el punto final a esta obra, incluso hasta la tercera parte. Entonces, digo, hoy también está vigente ir en busca de eso que nos hace bien, de ese sueño que no puede quedar truncado, que después se nos pudre de conciencia. Somos la generación que tenemos que ser
del dreamer, ese que nos identificaba John Lennon, a esa utopía reaccionaria en la que vamos a llevar a cabo ese sueño. Les leo el comienzo de la segunda parte, porque bueno, estamos acotados en este formato digital, así que no quiero explayarme mucho en el contexto. Empieza, esto es una novela, pero tiene varios tesis poéticas, les he llamado yo, que son tesis alegóricas y ayudan a fundamentar el simbolismo y el surrealismo de los personajes o ciertos aspectos que se narran en la novela. ¿Bien? Hay varias tesis y ahora incluso voy a publicar un librito aparte con todas las tesis, ¿bien? Que son poesías que van acompañando, como dije, la trama de la historia. Tesis del alba. Perdón. La noche conoce los fuegos de tu rebelión. Ya ha decodificado toda tu imaginería sediciosa y sabe de tu plan de evasión. Estará observando cada uno de tus pasos y te quitará todas las coartadas para que en el desvarío de tu corazón ya no puedas dar asilo a nada que no sea clandestino. Cuando llegue el momento de atravesar el umbral de sus inciertas horas, la noche no hará preguntas, solo deja que pose su trémula mano sobre tu frente. Querrás sentir la frenética puja de tus utopías. Puede que rompa con estrepitosas carcajadas, no te lo tomes a ofensa. Después de todo, ella busca ser conquistada por tu loca arremetida. Del mismo modo que se deja subyugar por la impertinencia del nuevo día. Lo que no se esperará, la noche avesada en toparse con actos poéticos incurables, es que tendrá frente a sí a un lunático hijo de puta que ha hecho de su corazón la mente de su mundo. Te dejará ir, deseando ella un poco de sosiego. En cuanto puedas, toma posesión del alba. A fin de cuentas, es lo único que eres, un poseído del alba. Marcapiel había callado. Justo entonces asistía a una nueva clase de soledad, abismal, nunca antes surcada. Miré hacia atrás buscando algún desolado reflejo. No sin temor observé que ya no quedaba nada. Juzgué entonces que yo me volvía el alba, a punto de estrellarme en un destello íntimo o trascenderlo. Bien, justo hablo de Marcapiel en esta tesis, acá ya lo presento. Marcapiel puntualmente es una canción de Luis Alberto Spinetta, aparece en el disco de Tester de Violencia. Esos son los perros y las calles. Bien, pero por eso digo que aquí las canciones toman personalidad, toman incluso relevancia y también abren dimensiones y abren posibilidades. Bien, posibilidades para los personajes, pero posibilidades también para la experiencia humana que nos invita a celebrar esto. Juventudes y no tan jóvenes nos invita a celebrarlo. Lo que dije, los postulados de mi generación están basados, por lo menos en la referencia que yo he hecho con esta trilogía. Sí. Con esta trilogía, sobre tres poetas. ¿Bien? Un poeta de la luz. Podemos entender quién es aquel que hizo o nos dio las palabras de toda una imaginería celeste. ¿Bien? Que nos dio hasta el rayo, hasta ese que ya nos pide casi como de una manera demandante, ¿no? El primer capítulo, que es el de ahí, ya despierta, ¿bien? Es Alberto Spinetta. Ese postulado es el de la luz, es el de Luis Alberto Spinetta. El otro, si bien vino a ofrecer su corazón, el de otro poeta vino a ofrecer su corazón, le tocó hacerse cargo de su propia noche. Y por añadidura, de la noche de muchísimos pobres corazones que no encuentran sosiego incluso hoy. Y el tercer poeta es un pasajero en trance, es el que va de la noche al día y del día hacia la noche, de la oscuridad hacia la luz y viceversa, y es el que hace la alquimia
de esto que he subtitulado como inventario. ¿Bien? Casi como una paradoja, ¿no? Porque la palabra inventario ya de por sí encierra la fantasía, la invención, los sueños, el poder de inventar. ¿Qué vas a inventariar? Y nosotros terminamos inventariando muebles, todo lo material, todo lo concreto, todo el mundo de la materia se termina poniendo en el debe y en el haber de un libro inventario. Por eso, de alguna manera, busqué incitar con esa palabra y sacarla de un sentido cotidiano y llevarla a un sentido muchísimo más potente, muchísimo más alegórico y que se ha perdido y que quiero rescatarlo en este caso, ¿bien? En el inventario de la noche y en el inventario del día. Lo que se inventaría acá serían esos tesoros intangibles. Por eso digo lo de el pasajero en trance que hace la alquimia de las cosas más pesadas hacia las cosas más luminosas, ¿bien? Entonces, lo que quiero es decir, ¿qué podemos inventariar si no es la lírica que han dejado, o la obra misma, estos músicos, estos poetas, que lo han dejado en el aire y que no ha desaparecido? Está vibrando en moléculas de amor y de aire alrededor nuestro. Lo podemos aspirar, lo podemos respirar y justamente lo podemos incorporar en nuestro sistema, ¿bien? Para, de alguna manera, si ya hemos contaminado todo lo que se ha contaminado, esto nos da una posibilidad, perdón, te estaba mostrando del mismo acá, oscuridad y día. Si ya hemos contaminado todo lo que hemos contaminado, ya sea por progreso, por civilización, por avances de nuestra civilización y por mentalidad, ahora nos toca de alguna manera entender que el planeta que habitamos es un ser viviente y que también necesita respirar con nosotros. Y estas son un aporte más, de alguna manera, a poder respirar algo que no sea una realidad asfixiante, sino algo para volar. Hay una frase en una canción del Flaco Spinetta que dice: vuelo en reposo. Y eso es lo que es cuando escuchamos música, si dejamos entrar esas moléculas vibrantes en el aire, en nuestro sistema. Podemos volar sin necesidad de salir de casa. Bien, eso está registrado, está homenajeado, y por supuesto que es un desafío que me planteé como escritor al tener que homenajear a semejantes poetas a los que yo admiré y a los que me formaron. Entonces no elegí un lugar confortable para escribir. Podría haber escrito de otra cosa y salir bastante más armado. Acá tuve que ir hacia una posibilidad que me diera la fortuna, la inspiración y vais a saber qué otras coordenadas a que diera con un sentir que pudiera ser afín a la lírica de estos grandes poetas. ¿Bien? Yo los considero los grandes poetas de mi generación y de la formación que tuvo mi generación. Entonces fue un desafío importante salir de mi zona de confort y tratar de hablar de ellos y no quedar como un homenaje o un humilde homenaje. Acá al contrario, de hecho está reseñada la obra como diciendo es una ambiciosa y deslumbrante trilogía que nos entrega Gabriela Giglia. ¿Bien? Entonces es ambicioso en el hecho de querer estar a la altura, no de ellos, porque para mí es sideral la altura de estos poetas, y por lo que digo que hasta nos sirve como alimento, pero por lo menos me ha obligado a superar mis propios límites como escritor, como narrador, como imaginador, como poeta, y bueno, de hecho estoy conforme al lugar donde llegué, a las costas que arribé, a los horizontes que oteé de alguna manera, si no, no lo estaría presentando. Me voy leyéndoles otras cositas más, porque el tiempo en una presentación normal, como fue la del año pasado, duró una hora la presentación. Acá tengo estos minutitos, así que les regalo otra tesis de los inventarios, justamente, ¿bien? Tiene que ver con esta frase que dice ahí: niebla lúcida a todo tu alrededor. Ahora la leo. Mi voz sostenida en tu voz, mi ala hermanada a tu ala,
tu abismo suspendido sobre mi abismo, niebla lúcida a todo tu alrededor. Arrójate e inhala la sustancia de tu tiempo, exhala el vuelo de las alondras. Ya estás en el aire, nómbralo todo por primera vez con la música de tus cadenas. La melodía es en tu alma. Marcapiel celebraba con un verbo cárdeno su libro entonatorio, y el aura de su prosodia sobrevenía en mí, transfigurada en un concierto de resonancias humanas que me conducían a la inmensidad de cualquier calle, sobre cuyos límites palpitaban desafiantes las encrucijadas tras las que el poeta ha sabido preservar mi nombre. Déjame una batalla, solo una, te imploro, gran poeta. Déjame ir a una contienda franca entre la locura marchita del mundo y mi propia insensatez. Exijo tal batalla para no enfrentarme a mis hermanos, sino a los dioses que ellos veneran y permiten que custodien el fuego vivo de su ley. Ninguno de los dos ignora que será una batalla sin cuartel. También ambos sabemos que en el fragor de tal batalla será propicio robarles el fuego para que los hombres vuelvan a arder. Bueno, muchas gracias, los espero. Estamos en Amadeus, hay varios ejemplares, si los quieren ir a buscar, está mi Facebook ahí también apuntado en la pizarra, Gabriel Germain, mi nombre es Gabriel Lagiglia, y creo que en el kilómetro cero, ahí en el puesto, ese puesto que para mí es emblemático, hay que defender ahí la cultura mendocina, está justamente Garibaldi y San Martín, el puesto de autores mendocinos, y también hay varios ejemplares. Y si no, se comunican conmigo y tienen o yo tendré el placer, o ambos lo tendremos, de entregarles mi obra y llevársela firmada. Así que ha sido un gusto participar y estaremos en contacto porque esto es un proyecto a largo plazo como la obra de estos artistas. Gracias.